Morri, ¿cuál era tu peor pesadilla de niña? Mi peor pesadilla cuando era niña era cuando soñaba con el niño grande, porque, o sea, lo digo y lo menciono porque era un sueño o una pesadilla constante, y era un niño gigante que Muy grande. muy grande, o sea, era como el tamaño de un poste de luz y gordo. Tenía una camisa naranja con rayas azules y un short azul, y él siempre metía su mano gorda y grande por el segundo piso de mi casa, y metía su mano hasta el fondo de mi cuarto, y yo estaba dormida en mi sueño y él me agarraba con su mano cebolla. No, ahí viene el niño grande. Y yo decía, no, que no me agarre el niño grande. Y me agarraba con su mano, me sacaba y me metía en su bolsillo. Y yo nunca me podía despertar hasta que mi mamá me escuchaba, el niño grande, y mi mamá decía, yo. Entonces, su manera de despertarme era más agresiva, buen pedo, para que yo despertara, y ya pues me levantaba sudada y decía, ay, ¿dónde está? Y pues al final me decía, no, estaba soñando otra vez, y ya pues era eso. Y ese niño, hijo de su puta madre, no sé por qué, pero me quitaba la paz del sueño, porque obviamente aunque estuviera dormida no descansaba, y era un miedo que se fue incrementando en mi primera infancia, porque pues obviamente lo soñaba y para mí significaba un miedo, no sé a qué se atribuye, nunca lo traté la verdad, pero era algo que me resultaba muy de miedo, y creo que si lo soñara ahorita de nuevo me daría muchísimo miedo otra vez, porque quiero recalcar que yo padezco de muchos miedos, soy muy miedosa, soy un ser miedoso. Por eso en esta ocasión queremos, bueno, mi propuesta de tema para el día de hoy es los miedos. ¿Qué nos da miedo y qué nos hace hacer o no hacer el miedo? Y bueno, aunque existen muchos tipos de miedo, supongo, es decir, miedos a lo mejor ansiedades sociales o miedos, no sé, miedo al fracaso y ese tipo de cosas. También hay miedos que son más irracionales, que son como que los que me llaman más la atención. Algo que te da miedo, pero que tú sabes que no está ahí. O sí está, pero solo en tu imaginación. Sí. Eso se me hace muy interesante. Entonces ese es el tema que me gustaría que abordáramos hoy. Gracias, Morri, por tu respuesta. Pero me da mucha curiosidad, ¿ese niño de dónde salió? O sea, yo no sé. ¿No lo viste en alguna caricatura o algo así? ¿No era un personaje o alguien? No sé, me llama mucho la atención. No, yo no sé de dónde salió, pero sé lo que representaba para mí, porque yo sabía que ese niño estaba enamorado de mí. O sea, yo sabía que él me quería poseer. Era como un King Kong. Ándale, por el niño. Y era algo asqueroso porque a mí me daba mucho asco y miedo ese niño. Y él quería poseerme y tenerme en su mano grasienta y en su bolsillo. Y llevarme con él, porque siempre era para eso. Y yo, aparte de saber que estaba chiquita, pues yo no quería ni estar con él, ni quería irme con él, y me daba miedo, y no sabía lo que me podía hacer, pero yo le temía mucho por lo que me pudiera hacer. No sabía qué, pero en mi cabeza yo sabía que era algo muy feo. Muy feo, sí. Era mi mayor miedo de niña, yo creo. El niño grande. Pero yo no lo he soñado, ya tengo paz. Tengo paz en ese Qué bueno, sentido. Me da mucho gusto, Morri. Pero sigo teniendo miedos. Sí, yo creo que todos siempre tenemos. ¿Tú has tenido alguna pesadilla acá cabrona que digas, uy, no manches? Bueno, ¿recientemente o...? No, o sea, que digas, esta me significó mucho o esta ha marcado mucho mis miedos irracionales. Pues, de niña soñaba muchas cosas feas. O sea, muchas cosas como que yo las entendía como cosas malignas. Bueno, para esto, dices que tú cuando soñabas con el niño grande, sí. Cuando soñabas con él, no te podías mover. O sea, no me podía despertar. No sé si me movió o no, pero yo sabía que quería como... ¿Sabes que era un sueño? A veces sí, a veces no, porque como era tan real su sensación de tocamiento, no sé cómo se le podría decir. Pues, te daba esa sensación de que te agarraba y te llevaba. Órale, pues, qué fuerte. Como el cebito de sus manos y... Qué fuerte. Sí, era muy feo. No, pues en mi caso yo tuve o tengo
parálisis de sueño, pero de forma crónica recurrente desde la infancia. Eso lo he contado a muchas personas que me conocen, pero cuando me daba las primeras veces yo creo que lo debo haber empezado a tener como desde los 7, 8 años. Y pues para una niña que de por sí ya es miedosa, que sienta que no se puede mover y que hay alguien ahí, para mí era muy perturbador y me daba un chingo de miedo. Es más, yo diría que sentía terror, o sea, un verdadero terror. Es decir, la sensación de que algo muy horrible te va a pasar. Eso. Y obviamente no sabes qué es porque no lo puedes ver. Sí. Y te da miedo buscar qué es lo que hay ahí. Pues obviamente por ese horror que sientes que te impide, o el querer averiguar las cosas, y si lo ves no sabes cómo vas a reaccionar. Y eso me imagino que mucha gente lo tiene y mucha gente sabe cómo asimilarlo, pero hay quienes crecemos, porque yo todavía sigo sintiendo como ese tipo de miedos que no me permiten tal vez avanzar en descubrir qué es. Por ejemplo, a mí en lo personal, cuando estoy sola, me da mucho miedo la oscuridad de noche, porque siento, o mi cerebro produce estímulos o ruidos que yo siento que estoy con alguien, y no me va a dejar dormir o no me va a dejar como estar tranquilo, porque es como algo así. No es todo el tiempo, no es siempre que estoy sola, pero me ha pasado y empiezo a llenarme de miedos y mi mente empieza a imaginar cosas. Aunque yo quiero decir stop, la mente te empieza como a generar ese tipo de imágenes, y la verdad es un miedo que te posee físicamente y no sabes cómo accionar. Ajá. Para esto me gustaría, porque a mí me encanta hacer las cosas en orden. Primero me gustaría que pudiéramos compartir qué es lo que entendemos por miedo. ¿Qué es el miedo para ti, Morri? El miedo es una emoción. Es que no estudié. Nomás lo leí. Pues sí, el miedo es algo que sientes, es una emoción o un sentimiento que lo podría calificar como un sentimiento negativo, por una cuestión de cómo impacta en una persona. El miedo es un sentimiento limitativo. Ok. Bueno, yo entiendo por miedo, también lo entiendo como una emoción, pero es una emoción que expresa bueno, es que expresa en la persona. Eso creo que sí sería difícil de definir, porque pues eso es lo que entendemos por miedo, pero es eso que sentimos cuando nos encontramos ante un peligro inminente, porque se supone que el miedo desencadena una serie de reacciones que te preparan bien para atacar o para huir, pero siempre es reaccionar ante un peligro. Entonces, dependiendo de cómo gestionas tú el miedo, tiende a ser la reacción. Y pues creo que muchas veces, o por lo menos en mi caso, pues mi reacción es como de querer huir, ¿no? De no querer enfrentarme a eso que creo que va a pasar, o algo. Supongo que es un peligro inminente, algo malo que nos puede poner en peligro. Creo que eso sería como el origen de la sensación de miedo. Y creo que es muy interesante cómo ha llegado a evolucionar los miedos, o más bien las cosas que nos pueden hacer sentir miedo. Bueno, eso ya cubrimos la parte del concepto. Ahora, ¿en qué aspectos crees que se pueda encontrar una persona con cosas que le den miedo? Sí me quiero enfocar en la parte de los miedos irracionales, pero podemos empezar hablando de otros miedos. Por ejemplo, a lo mejor miedo a las alturas. Okay. ¿Cómo se desarrolla ese miedo? No, o sea, ¿en qué circunstancias una persona puede sentir miedo? ¿O a qué le puede tener miedo a alguien? O tú me puedes decir, en tu vida, ¿a qué le has tenido miedo? Más allá del niño grande. Sí, bueno, obviamente yo puedo hablar como de miedos inmediatos, más terrenales, como el miedo a tener una economía inestable, puede ser, que obviamente yo ya tengo una prueba de eso, porque sé que si no tengo una economía estable, quizás voy a estar como limitada en algunas cosas que seguramente me van a favorecer. Entonces siento que ya hay como un previo que
que te indica o te hace sentir cómo vas a vivir esa etapa, y cuando ya está a punto de pasar, pues tú ya lo probaste antes. Entonces el miedo nace a partir de algo que ya sabes cómo va a suceder, o el miedo que se implementa a partir de cómo alguna persona te lo va fomentando en la cabeza, como no sé, me llega a la mente de repente cuando a los niños les dicen, si te cruzas la calle, no sé, cuando te va a atropellar un carro. Te va a atropellar un carro, va a salir un señor, te va a llevar, o sea, y a lo mejor no hay nada de eso, pero finalmente les colocan un montón de elementos en su cabeza que los satura, y cuando está esta saturación y ellos la creen o la formulan y la aceptan, siento que obviamente el hecho de intentarlo ya es un miedo. O por ejemplo, yo ahorita estoy retomando el uso del auto recientemente, y puedo venir a casa de Laura en auto, pero no puedo ir más lejos por mi miedo a pensar que tal vez en una glorieta no la voy a hacer, o que va a pasar un accidente, o que no sé, tonterías, cuando según yo pues ya hay cierto dominio del volante, pero mi miedo a no pisar terrenos que quizás no he tocado me generan cierta, yo creo que ese sería, angustia. Creo que ese sería como un factor de miedo, ¿no? A mí no me gustan los cambios, por ejemplo. Bueno, soy una, es muy interesante. Soy una persona que busca el cambio, pero no me gusta enfrentarme a cambios impuestos. ¿Impuestos? Sí, o sea, digamos, no impuestos de que alguien impuso su voluntad sobre mí, sino a los cambios que no dependen de mí. Cuando yo tomo una decisión de hacer algo, por ejemplo, cuando me he mudado a otros lugares, pues yo tomo la decisión y eventualmente lo hago, ¿no? Eso no me da miedo. Pero cuando viene una situación que no planeé yo o que no controlo yo, sí me genera, no sé si decir miedo, porque creo que como hay formas diferentes de asimilarlo, pues yo creo que está este miedo, el que te causa una reacción física, ese que te digo de atacar o huir o algo así, como cuando ves una cucaracha que vuela. Todos hemos sentido miedo con eso, creo. Malditas cucarachas. Pero ya cuando hablamos de cambios en tu vida y eso, pues probablemente no sea ese miedo, pero sí te genera una sensación de temor. Y a mí me da miedo encontrarme con situaciones nuevas porque me sacan de mi entorno. Yo no sé si tenga, por ejemplo, que ver eso con lo del coche, porque obviamente está el miedo de que pase algo malo, pero pienso pues que puede tener algo más que ver, o no sé, tú me dirás si me da miedo chocar, por ejemplo. Pues o simplemente es ese hacer algo nuevo y no sentirte que lo dominas. Sí, yo creo que ese miedo al que te refieres es como un concepto del miedo al fracaso, o miedo al que ese cambio o las cosas que vienen no funcionen para ti, porque lo que estás teniendo ahorita tal vez te funciona, pero quieres hacer un cambio para funcionar de una manera más óptima, y finalmente está el riesgo o las dos vertientes de que resulte o no resulte. Entonces quizás el miedo tangible de que no vaya a pasar las cosas como las esperas, o que sean peor de las que las esperas, quizás es como algo que está latente y te indica, mejor no lo intentes, o mejor no te muevas de ahí, porque seguramente no te va a resultar. Quédate aquí donde pues todo está chido, donde todo te está funcionando hasta el momento. No vas hasta la casa de Laura porque ahí está todo bien. Ándale. Digo, yo hablo desde lo que te dice tu cabecita, o sea, tu mente siempre te anda diciendo cosas, y pues a veces no puedes apagar tu cerebro para que, digo, en algunas personas, me refiero a que se crean estos sobrepensamientos de escenarios autodestructivos, o escenarios donde no van a funcionar las cosas. Pero yo creo que a lo que te refieres con eso es, pues, un cambio siempre implica un riesgo, ¿no? Un riesgo sí, de que funcione o no. Entonces seguramente es eso. Y seguramente ya hemos vivido cambios en donde no han favorecido nuestros planes, porque me imagino que tú, no sé, Laura, has tenido cambios que tú has decidido y no te resultan como esperabas. Sí, pero pues lo que voy, pues, cuando yo planeo algo, creo que tengo esa posibilidad de por ejemplo, establecer mis objetivos y pues saber que puede que esos objetivos no se cumplan. Sí. Y
por lo menos así ha sido, no toda la vida, porque uno aprende, ¿no? Sí. A lo mejor antes sí planeé cosas y que no salieron y sí me causó una aflicción o un pesar o algo malo. Sí. Pero ya las últimas cosas que he intentado hacer, pienso cómo me gustaría que resultaran, pero pienso que también pueden no resultar y cómo puedo yo actuar en caso de que no resulten. Y generalmente, pues, por ejemplo, hace unos años me fui a Puebla y las cosas no resultaron absolutamente para nada como las tenía planeadas, pero no considero que eso haya sido para mí negativo, porque al final de cuentas pues me adapté a las circunstancias y todo salió bien. Entonces, ¿desde dónde se generó tu miedo? El miedo es cuando el cambio no lo estoy buscando yo. Okay. Porque implica cosas, primero una situación desconocida, dos, que no sé a dónde puedo llegar con esa situación, porque al final, y a lo mejor pueden ser cambios muy tontos, como simplemente cambiar de horario en el trabajo. Yo que cuando empecé a trabajar en el último trabajo que tengo tenía un horario y luego lo cambié, que para hacer el cambio tardé mucho porque me da esa desidia de que no sé cómo me va a ir con el cambio de horario, porque no sé cómo va a ser el ambiente a esa hora, cómo voy a adaptar mis actividades. Y justamente estoy en una, no supongo, disyuntiva, podría decir, de que quisiera volver a cambiar mi horario, pero no me gusta la idea de cambiarlo porque ya está el cambio no sé cómo me va a venir. Okay. ¿Y no es porque sacrificas dentro de esos cambios algo que te gusta o disfrutas? No, a lo mejor no siento que esté sacrificando algo con el cambio, más bien supongo que es el miedo a que pierda algo, aunque no sepa qué es. Okay. ¿Y de verdad no sabes qué es? Si estamos hablando del cambio de horario, pues no. Okay. Porque al final de cuentas, lo único, en este caso específico, si yo cambiara mi horario, porque ahorita trabajo en un horario de oficina normal de 9 a 5 y media. Y si lo cambiara, por decir, entrar en la tarde a la 1 de la tarde y salía a las 10, no, a las 9 y media. Bueno, entrar en la tarde, salir en la noche, ese tipo de cosas, que digo, estaría padre porque tendría mucho tiempo en las mañanas de hacer cosas. Me limitaría en otras, pero es lo mismo que pasa ahorita. Obviamente el horario te permite hacer unas cosas y te limita para otras. O sea, no es como que pierda algo, simplemente es que siento que no controlo como las variables o que no soy capaz de anticipar lo que puede pasar, entonces no sé cómo me puedo adaptar a una situación distinta. Yo he sentido algo similar, no sé si mi respuesta sea lo más cercano a lo que podría resultarte una respuesta a ti, porque finalmente somos personas diferentes, pero por ejemplo, cuando yo he estado como en rutinas o en trabajos que me implican invertir tiempo en la tarde o tarde-noche, a mí sí me pesa y me da temor perder tiempo de calidad con las personas con las que me relaciono. Para mí eso es como importante y casi inmovible, pero por la necesidad que he tenido y que tengo que meterme a algo así, el miedo de que puedan pasar cosas, algo hasta bien estúpido, como pérdida de interés porque ya no paso el suficiente tiempo, o pérdida de, no sé, de horas de sueño, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas que son sacrificios importantes, o que me pueda perder como de algún evento importante con algún ser querido, quizás eso es lo que me aterra a mí en lo personal. ¿Por qué? Porque siento que no estoy siendo ni equilibrada ni justa, algo así, no sé si me da a entender. Para mí eso es un miedo que yo por eso siempre trato de que cuando voy a tener trabajo sea en la mañana, porque sé que las tardes son como donde suceden cosas importantes, y la pérdida de eso tal vez a mí me asusta mucho. A mí, pero no sé si no lo había pensado tanto, la verdad. Más bien era como que no me gustara el horario, o a lo mejor por eso mismo, a lo mejor porque no coincidiría en tiempos para convivir con las personas que quiero, o para simplemente hacer actividades que yo quiero. Siento que me convendría para algunas cosas, para otras no, pero como que lo que más me da miedo es que no me guste, y pues que si me cambio pues ya me chingue. Eso es. Sí, yo digo que no te cambies. Bueno, ya resolvimos el primer miedo. ¿Qué otras cosas te dan miedo, Morri?
Pues ya dije que la oscuridad, que el miedo al abandono. Realmente yo no quiero decir que soy una persona codependiente de mi entorno. No tienes que decirlo, ya lo supones. Ya lo supone, no, maldita sea. No, bueno. Es cierto, no, madre. O sea, realmente sí me importa mucho, no voy a negarlo. Que tener esa cercanía con gente que quiero, o sea, por ejemplo, cercanía con la morri, o con mi novio, o con mi familia, o sea, pero no tenerlo de repente de putazo se me haría como muy traumático, y ese miedo a una pérdida similar de cualquiera de estos entes alrededor de mí, siento que sería bastante horroroso, o sea, porque horroroso por lo que voy a poder sentir, porque yo sé que me enfrentaría a algo sensorial que es casi incontrolable de manera temporal, pero finalmente sí es como un temor, como el abandono. Y digo, mi papá siempre estuvo conmigo de chiquita, nunca me abandonó afortunadamente. Pero qué bueno. Sé por qué tengo ese temor, o sea, no sé por qué el miedo al abandono para mí ha sido significativo de alguna manera. Pues seguramente tiene que ver con la forma en que asimilabas las cosas en su momento, o sea, no necesariamente significa que hayas vivido un abandono, pero sí que a lo mejor alguna experiencia la hayas asimilado con esa sensación de abandono. Okay. Porque a lo mejor no sé, a lo mejor tu papá, yo sé que no, tu papá no, tu papá está presente porque yo lo conozco y todo. Sí, muy linda persona. Pero qué tal que a lo mejor te tocó despedirte de él en algún viaje que haya hecho y sentiste un abandono, o a lo mejor no tu papá, a lo mejor otra persona importante, a lo mejor perdiste a alguien en tu infancia que te... Pues no sé, lo más que recuerdo es que una vez mis papás, yo estaba chica pero no tanto, tenía como 7 años, y mis papás fueron, creo que a Walmart, no sé, no me avisaron y yo me desperté más temprano de lo normal, creo que tenía vacaciones. Y me entró un miedo sentir que no estaban mis papás conmigo. Entonces busqué la agenda de teléfonos, porque antes eran agendas, chicos. Y agarré el teléfono y piqué los números. Y le hablé a un tío y le dije, estoy sola, mis papás me abandonaron y ya no están aquí conmigo, vengo por favor. Y fue mi tío, y mi tío pues obviamente... estuvo conmigo ahí en la casa, y al final mis papás llegaron y pues no era para tanto, y dije, pero nomás fuimos a Walmart, y pues mi tío tenía la posibilidad de ir a mi casa y estar ahí. Digo, yo ahorita ni siquiera me hablo con ese tío, pero para mí fue como un pánico y fue como mi manera de resolver las cosas, porque yo me había sentido abandonada, como que ya me habían dejado ahí para siempre. ¿Y lo habían hecho antes de eso? Creo que no me había tocado una experiencia de no saber, o no sé por qué lo hice. O sea, ¿qué edad tenías? 7 años. Morri, pues estabas chiquilla y pues no te avisaron, ¿qué pedo, señor? Y yo pues así como me abandonaron y gritaba en la ventana, así, o sea, fui bastante dramática, me avergüenza mucho ese acto. No digas eso, Morri, abraza tus sentimientos. Pues digo, está bien, morra, ya te perdono. O sea, al miedo que llegué a sentir en esa etapa, pero yo me acuerdo que el miedo que sentí fue demasiado, porque yo sentía que en cualquier momento iba a llegar alguien y me iba a robar, o no sé, pero me sentía abandonada, traicionada y de todo. Pero al final pues mis papás fueron a Walmart, compraron cosas y se regresaron, y mi mamá dijo, ay, nada más fuimos a Walmart. Y ya. Creo que tiene sentido, Morri, sí, tiene sentido. Pero pues eso ha sido como... O sea, no, es como lo más cercano a un abandono, y ni siquiera fue abandono, fue algo que pues no. No, es que es a lo que voy, no necesariamente tienes que haber vivido una experiencia de abandono en sí, sino algo que te haya hecho sentir de esa forma. Más bien yo creo que mis vínculos de estar cerca de alguien, y es culpa de mis papás, fueron demasiado que no me permitieron vivir esa... ¿Cómo? O sea, como que se me sobreprotegió tanto, tal vez en algún momento, que cuando me tocó estar sola no sabía cómo hacerlo. Entonces yo siento que de repente esa como sobreprotección de estar todo el tiempo o cuidarlo y así, también repercute en que después este ser humano no sabe cómo lidiar con ciertas experiencias adversas. Ajá, y eso atrae otras cosas. Yo infiero que es eso.
Okay. Entonces, yo creo que lo de Walmart también tuvo que ver. ¿sí? Sí, no Pues, sé, ¿ustedes qué opinan? No lo sé, ustedes qué dicen. Sí, una apostamos, no una apuesta, más bien qué dice el público. Vamos a ver un Van a sondeo. decir, Lupito tiene muchos traumas, no manches. No, eso ya luego es otro sondeo. Pero por ahora es, ¿creen que haya influido en su miedo al abandono la experiencia de que cuando tenía 7 años se levantó un día y no estaban sus papás en casa y no le dejaron ni una notita, ni le avisaron ni nada? Yo digo que sí, pero ya ustedes dirán qué opinan. Yo digo que quién sabe, pero pues vamos a ver. Bueno, digo. ¿qué otras cosas te Bueno, provocan? pues tú dime qué otro yo- miedo. yo Creo que- que ya me destapé, pero no sé, Morri, algo Bueno, miedo que nos quieras compartir. En ese aspecto, sí también, yo más bien siento miedo al rechazo, que probablemente se pueda parecer, ¿no? Porque al final de cuentas rechazo y abandono implica un alejamiento. Pero en mi caso, ya estamos acá destapándonos. En mi caso es como que alguien que esté conmigo ya no quiere, o sea, no necesariamente tiene que ser una pareja, alguien cercano, pues. Alguien que esté conmigo se aleje de mí por algo que yo hice. Okay. O por algo que yo, o por algo, sí, algo en mi forma de ser o algo en mi forma de actuar, no sé. O que simplemente ya no quiere estar contigo. Ajá. Okay. Sí, obviamente el hecho, o sea, cuando me he enfrentado a esa situación de un alejamiento de alguien, siempre tiendo a pensar que algo debo haber hecho, que bueno, o sea, con intención o sin intención, no necesariamente me llego a sentir culpable, a veces sí, pero cuando lo racionalizo, digamos, pues solamente me quedo con esa idea, o más bien trato de no quedarme con esa idea, pero es como lo constante, sentir que algo hice, o algo no hice, o algo le dije, o algo no le dije, Okay. que le provocó rechazo y por eso me mandaron a la verga o algo así. Pero entonces, ¿te ha pasado antes algo así como muy muy tangible que en el que tú tengas un recuerdo muy claro? Ah, no, de sí, que claro, te haya- sí. ¿Y no crees que es como el cúmulo de eso, el que ya vivirlo en una etapa más consciente y adulta, te siga afectando porque obviamente las decisiones que se toman Sí, ahora son más firmes? ¿Cómo? O sea que, bueno, antes, siendo niña y así, bla, 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 Ujú. y que tu entorno similar, pues, te haya rechazado, pues bueno, okay. Digo, traumático, pero okay. Y creces y las personas a tu alrededor que deciden rechazarte, pues lo hacen como de una manera consciente y con la conciencia adulta de que lo van a hacer y pues obviamente para ti resulta algo Pues como no definitivo. necesariamente, yo creo que también es importante cuando se trata de cosas que nos afectan, aprender a darle peso a las acciones de los demás, y creo que eso es algo muy importante para que algo que vives te afecte más o menos. En mi infancia, pues, sí te puedo decir que me sentía rechazada por mi forma de ser, porque, bueno, si quieres luego hablamos de eso, no tiene, digamos, no es relevante, pero sí había, sí hubo muchos momentos en que sentí rechazo en diferentes circunstancias que me hacían sentir mal conmigo misma, pero ya fui a terapia y todo eso, todo bien. Sí. Pero el caso es que también, digamos, en mi vida adulta, cuando me enfrento a una situación donde me siento rechazada, tengo que, o creo que debemos, primero ver la situación. Si es, por ejemplo, una amistad que se alejó de uno, de mí, o de ustedes, no sé, se está alejando por un rechazo, o hay circunstancias propias de esa persona que la llevan a realizar acciones que al final de cuentas inciden en un alejamiento, pero que no necesariamente implica un rechazo. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Mi idea es que no podemos saber lo que le pasa por la cabeza a las personas de las cuales nos sentimos rechazadas. Okay. Entonces es difícil decir, fulanito me rechazó, o Okay. mi compita, no sé, se enojó conmigo y me dejó de hablar, a menos que sí se hayan enojado y hayan, o sea, que haya habido algo muy concreto que tal vez sí haya derivado en eso. Pero cuando se trata de amistades que se alejan, pues aunque yo las pueda sentir como un rechazo, es algo que me ayuda, pues darme cuenta de que no puedo saber realmente, y no vale la pena ponerle intenciones o emociones a sus acciones porque realmente no las sé. Okay.
la verdad es que no tengo respuesta para eso. Obviamente creo que es más fácil decir que uno rechazó, y creo que ya hablamos de ese tema, ¿no? Que uno rechazó a que hemos sido rechazados, porque es algo que nos importa y nos pesa. Entonces pues va acompañado de un dolor. Entonces yo creo que asimilar un dolor así tal vez para unas personas sea muy sencillo, pero para otras pues nos significa mucho, tal vez porque aprendemos o vemos en las personas con las que decidimos estar en un entorno, pues vemos o depositamos en ellos confianza o cierta fe de, no sé, relaciones humanas. Entonces cuando esos lazos se cortan, pues obviamente se corta el lazo y algo más de manera interna. Bueno, creo que me pregunto, o sea, creo que tu pregunta, antes de que yo me debrayara tanto, era, supongo, los rechazos que son más como expresos, ¿no? Es decir, porque sí, al final de cuentas, si te pasas, o sea, si te pasa eso, puede ser en un trabajo o en una relación, no sé, o bien que termine, o bien que no se dio como tú querías. Y pues sí tiene que haber un rechazo en el sentido de alguien que no quiere pues estar contigo, ya sea laboralmente o en otro ámbito. Sí, eso, sí. Bueno, cuando se trata de trabajo, la verdad es que no me agüito. Sí, no. Creo que lo tomo con mucha filosofía, como dicen, pues. O sea, uno busca, a lo mejor me puede molestar cuando no encuentro trabajo, pero no que me rechacen en sí de un trabajo. Bueno, sí me pasaba al principio, cuando era recién egresada y buscaba trabajitos, mis primeros rechazos sí se sintieron. Sí, pero pues pero ya después, Nel. Después en la pareja sí me contrataron. Sí, de hecho, mañana tengo que madrugar. Sí. Donde se siente más feo en mi caso, pues obviamente es en la pareja. O sea, como que esas relaciones fallidas o que no cuajaron, esas sí me pueden más. Pero bueno, aquí seguimos. Sí. No, y sí es cierto. Creo que en términos de relaciones sentimentales, yo me acuerdo que alguna vez, hace miles de años, sí sentía que si no, o sea, tal vez yo ya tenía como la idea, la intención o el deseo como de que yo no le veía una funcionalidad a una relación, pero sentía de manera interna y no consciente que si terminaba esa relación tal vez ya no me iba a sentir ni querida, ni amada, ni aceptada. O sea, y ya eso va como más enlazado como a una autoestima, porque sientes que es como lo único que te queda y pues realmente no es así. Y es un miedo de no saber qué va a pasar. Como ya estás acostumbrado a llevar una relación con una misma persona, pues de repente quitar eso, pues es cambiar un montón de... También implica un cambio que te puede llegar a dar. Es un cambio grande, entonces tú no sabes si te va a ir mejor o peor. Obviamente, pues si ya no estás a gusto, pues mejor termina. Pero sí es un cambio que va a impactar, y ese cambio simplemente con el hecho de que esté iniciando genera mucho miedo. Yo creo que mi relación es, o sea, en general tener una relación de pareja es de las cosas que más, no que me dé miedo la relación, sino que estar en pareja me lleva a enfrentarme con muchos miedos. Sí. Está el miedo al abandono, al rechazo, a fracasar, a muchas cosas. O sea, a mí sí me... Digo, ahorita estoy tranqui. pero sí me... Ya lo había reflexionado, que la vida... la vida en pareja o el hecho de iniciar una relación, con todo lo bonito, siempre aparece una sombra ahí de temores. Pues sí, son tus propios miedos, que algunos que vienes arrastrando. Y creo que o sea, creo que en general mis miedos se materializan ahí, la mayoría, si no es que todos. Pues sí, creo que sobre todo las inseguridades personales se materializan en ese tipo de... Cuando ya empiezas a compartir tu vida con alguien más, obviamente resalta todo eso. Es como si saliera de ti o explotara y delante de esa persona, ¿no? Sí. No, depende también la persona con la que estés, porque puede que potencie o que no es su responsabilidad, pero sí que te dé esa tranquilidad de que no va a pasar a mayores.
pero pues obviamente los miedos de uno, el miedo al abandono, el miedo de que no funcione una relación, el miedo de no sentirse suficiente y un montón de cosas que rodean tu cabeza y que están ahí, tac, 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 pues finalmente es algo que incluso te quita tranquilidad hasta que ya pasas una etapa de limpieza, transición en una relación, entonces ya, pero sí es un miedo latente porque pues ya, sobre todo si ya has vivido experiencias en relaciones que no te han funcionado, pues obviamente lo ves posible y tangible aquí, o el miedo a que te engañen, o sea, pendejadas. Bueno, a mí sí me da miedo. Bueno, o sea, he tenido experiencias que sí me provocan ese temor, pero no diría que es un miedo recurrente, pues. Sí, pero, ay no, qué hueva, no tengan esos, digo, yo sé que no se decide, pero al menos en una relación, pues no, pero yo creo que cuando uno tiene un miedo, bueno, es que también creo que me gustaría pasar ahora, aprovechando cambio de tema de los engaños. ¿Qué nos hace hacer el miedo? ¿Qué a ti cuando tienes miedo, bueno, creo que lo dije mal. ¿A ti qué es lo que el miedo te hace hacer cuando lo sientes? Ya, cuando siento un miedo irracional. En general. Pues... ¿Qué te provoca hacer el miedo? Pues provocarme de hacer o de accionar, nada. Pero de sentir, pues sí, siento mucha angustia, temblor físico. Oye, pero entonces el dolor. ¿El miedo te impide hacer algo o es irrelevante en que hagas o no hagas algo? Pues, por ejemplo, cuando tengo miedo de que escuche un ruido en el cuarto del fondo, no voy a ir a asomarme. Me da mucho miedo y horror saber con qué me voy a encontrar, aunque no sea nada, pero mi decisión es como protegerme internamente, entonces no voy a ir a ver qué pedo. Pero me produce en mi estado físico sudoración, temblor, angustia, mucha taquicardia de saber, pues de sentirme que estoy insegura y de sentirme de que lo que sea que vaya a ver o lo que me vaya a encontrar, pues va a ser algo horrible y me impide accionar a ver qué pedo porque siento que no lo voy a poder resolver. Eso es un miedo irracional. Ya en un miedo terrenal como los que hablábamos. Ajá, porque ahorita que decías del miedo a que te engañen. Pues el miedo a que me engañen. Pues, ¿pero tú tienes ese miedo o no? No, pues ahorita no, porque obviamente con la persona que estoy no me genera como... O sea, yo sé que él no lo va a hacer de manera intencionada y así. Pero en general, ¿llegas a sentir ese miedo o no? Por ejemplo, cuando voy a empezar una relación nueva y no sé qué pedo, sí, o sea, así es que yo sé qué es lo que no quiero volver a sentir, porque yo ya he vivido eso, entonces digo, no quiero, ¿por qué? Porque sé que me hace sentir eso. O sea, yo ya sé que me hace sentirme engañada, traicionada, eso. Bueno, pero una cosa es que sepas que no quieres vivirlo y otra cosa es que si te da miedo, sí. Por ejemplo, que te engañen. Ajá, pero es que, ¿sabes qué? Eso no lo puedo impedir. O sea, realmente va a pasar. No digo que me va a pasar ahorita, pero si pasa, va a pasar. Pero lo que yo trato es como hacerlo preventivo para que no pase, pero eso es como... ¿Cómo puedes puedo hacerlo preventivo? Pues no sé, tratando de... Amenazándolo de muerte. No, o sea, pues finalmente las decisiones se toman y todo fluye. Más bien, como la saturación de, oye, ¿me vas a engañar? O así. ¿Le preguntas? No a esta pareja, pero cuando sientes ese miedo. Cuando siento ese miedo, cuando siento ese no sé qué, pues en su momento, primero aseguro, digo lo que no me gusta sentir y así. Y si va a pasar, pues entender los términos para que no me agarre de sorpresa porque sé que eso no me va a gustar. Entonces, y cuando tengo una inseguridad, porque sí le he vivido la inseguridad de sentir que algo puede o no, tengo que hablarla, pero no con el reclamo, sino como quiero saber qué pasa y quiero saber qué pasa con la verdad, porque eso es lo que me va a dar calma. Y es algo bien tonto, tal vez, pero es algo que va a calmar. Pues porque puede que pase, puede que no pase, pero ¿por qué vivir con eso, sabes? Entonces, sí es algo incómodo. Digo, yo hace muchos años yo ni siquiera sentía eso hasta que lo viví, y cuando lo viví ya. fue horrible, y ya después no he tenido como
O sea, afortunadamente ahorita me siento muy en paz con eso. Pero digamos que es un miedo que has tenido, o sea, es un miedo que surgió por algo que no habías vivido y que ahora has tenido que aprender a superar. Ajá, sí, Ya. sí, sí. Obviamente regulándome yo, tratando de autotrabajarme en mis inseguridades tal vez, porque obviamente las personas con las que tú decidas estar no van a ser responsables de ti. Ujú. Ellos o ellas o lo que sea pueden responder tus preguntas, pueden responder a tus inquietudes, pero no te van a quitar ni tú, o sea, yo no voy a limitar a que dejen de hacer cosas, Ujú. porque eso... No, y aparte, por mucho que limites a tu pareja, Ajá. nunca vas a deshacerte del miedo de esa forma, porque como supongo que es a lo que vas, es algo que depende de ti. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, primero hay que aceptar que es algo que puede pasar. Ujú. Y ya, o sea, y si pasa, pues va a pasar y te va a doler y así. Creo que esa es una forma de abordar en general los miedos, ¿no? Ujú. Y creo que antes que ya nos estamos pasando un poquito de tiempo, que ya sé. De todos modos nos escuchan, ¿verdad? Hasta el final. Sí. Bueno, los miedos irracionales, los miedos que no tienen sentido. Por ejemplo, a mí me da miedo el mar abierto o el mar profundo, o sea, la profundidad del mar, no necesariamente abierto, pero sí que sea profundo. A mí me da miedo estar en la playa y no sentir la arena en mis Dato piecitos. curioso, Laura es de la playa, o sea, vivió y nació sí. en Manzanillo, donde hay mar por todos lados. Que es pura costa prácticamente. Sí. A mí me da miedito, o sea, digamos, a esta edad, si estoy en la playa y de repente no piso la arena, no me da tanto pánico, pero sí me voy a donde sí piso. No me gusta no sentir la arena, o sea, no sentir piso cuando estoy en la playa. Y mar abierto, ni de loca No, obviamente, pues eso ya es para locos, ¿no? O sea, es para gente hay que... gente a la que sí le gusta y hay Sí. gente que nada en mar abierto, mis respetos, pero qué perro miedo. Eso sí me da un chingo de miedo. Sí, creo que a mí también me da un poco de miedo. No, me da miedo el mar abierto totalmente porque el mar es súper fuerte. O sea, yo soy una cosa insignificante a... No, pero por ejemplo, a mí ahí. no me da miedo el mar abierto. De hecho, bueno, no mar abierto. No, el mar abierto sí está muy cabrón que te metas y te mueres. Pero me he metido a playas con oleaje más o menos intenso. No me da miedo el oleaje, no me da miedo las revolcadas de la playa. Ajá. Me da miedo la profundidad del mar porque hay cosas que se esconden ahí que uno no conoce, que a lo mejor es muy ridículo que en la playa vaya a haber monstruos marinos, pero uno nunca sabe. No sé, eso sí me... ¿Ves? Sí, Lo considero no, pero es un miedo. probable. Es decir, si tú ves la tierra y ves el pedazo de tierra y todo lo que es Sí, el mar. pero en la playa, en la costa no hay profundidad marina, o sea, estás en nada más porque no, por medio metro que no pise Pero ya a me lo va a que me dar miedo. refiero es que como en estas dimensiones en estas dimensiones territoriales del mar, donde es muy muy amplio, ¿qué nos hace pensar que no hay cosas un No, sí, poquito claro, mayores que no es lo que conocemos? me alimenta el miedo, que hay tanto que desconocemos del fondo marino que uno no sabe que puede salir de ahí, que te persigue hasta la playa. Ajá, como sirenas malvadas. Sí. No sé, o sea, puede... O el monstruo del lago Ness. Pero son cosas que no conocemos y como estamos acostumbrados también a tenerle miedo a lo desconocido, pues obviamente Porque sabemos. bueno, es que creo que lo desconocido, justamente por desconocido, puede ser cualquier cosa y entonces tú le puedes dar la cara que peor te imagines y puedes hacer que... ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Ese es el problema de lo desconocido. Sí, sobre todo porque te vas a enfrentar a algo que no has vivido antes y que seguramente no te va a gustar. ¿Qué otra cosa? Bueno, más bien a ti, ¿qué te da miedo así? Bueno, y me dijiste la oscuridad. Sentir que me agarran la patita. Y creo que es un miedo común, o sea, que tal vez no pasa, pero que es común ese temor de estar como en la orilla de la cama y si no tienes como una sábana encima o algo que te agarran. O sea, es que es algo bien castrante porque ahorita está haciendo mucho calor en toda la República, a todos nos suda todo. A mí Y, por ejemplo, yo soy una persona que tiene que dormir o con un poncho o con una sábana encima, pero como ahorita hace tanto calor, pues no duermo con nada de eso.
pero a mí la sensación de algo encima me da la sensación de protección. Entonces, como yo siempre duermo en una orilla, ya sea izquierda o derecha, porque no puedo dormir en el medio, no sé por qué, por comodidad, siento que cuando estoy destapada, siento, y si me lo imagino, porque no me lo voy a imaginar hoy, pero siento que alguien me va a agarrar el pie y me lo va a acariciar, o me lo va a jalar, o no sé, y eso me da miedo. O dormir, un miedo bien pendejo, dormir con la cabeza viendo hacia una puerta, porque escuché a una tía alguna vez que decía que era como abrirte el portal de donde estaban pues las entidades feas, y que así es una manera de que te toquen. A mí me dijeron que no debería tener un espejo en mi cuarto. Ay, no me digas eso. Alguien me dijo eso. ¿Un espejo en tu cuarto? Sí. ¿Por qué? No te voy a decir porque te va a dar miedo. No manches, yo tengo un espejo en mi cuarto. Pues muchos tienen espejos en su cuarto. Un poco no. Bueno, es muy normal tener un espejo en el cuarto. Por ejemplo, ¿no? ahorita ya estoy sintiendo miedo por lo que Laura me está contando, porque yo sé que tengo algo así en mi cuarto, y yo sé que los espejos dicen un montón de cosas. Hay muchas creencias alrededor de los espejos. Incluso hay como rituales horribles con espejos. Y ¿Ah, sí? O sí, que dices el nombre de tal monito. Ay, pero bueno, eso ya es como meterte voluntariamente a la boca de lo, o sea, realmente. Ay, por favor, usted, o sea, ay, es que no sé, digo, sí. Yo sé que tú dices mamadas, sí. Pero yo sé que hay gente que pues... bueno, sí, hay gente que sí lo cree. De hecho, o sea, yo de niña tenía muchos miedos así, me daba mucho miedo la oscuridad, me daba muchísimo miedo dormir sola. Y de hecho también cuando estaba chiquilla en época de calor era muy feo porque tampoco me podía dormir destapada. Y lo peor era que dormía con una sábana, porque por lo menos que podía tener era una sabanita, por lo menos una sabanita que me tapara, y luego poner el venti porque te da calor, y luego la sabanita se hace así y te hace así en la piel y no te deja dormir. Oh, ya. Sí. Ajá. Eso me pasaba mucho de niña. Me daban miedo las sombras que se veían en la oscuridad. Por ejemplo, en el cuarto donde dormía en casa de mi mamá, pues por decir, la ventana daba para la calle, entonces pues nunca dejan de pasar coches, aunque pase uno cada hora, siempre pasa un carro o algo, y los faros al hacer como al chocar con la pared, quién sabe cómo hacían, recorrían, o sea, me imaginaba un montón de cosas, luego horribles. Chocaban con los árboles y hacían sombras bien feas. Okay. No, sí, me daba miedo las tormentas, los relámpagos, los truenos, escuchar truenos me daban un chingo de miedo. Sí, dormir boca abajo me daba miedo. No podía dormir boca abajo porque sentía, así como tú sentías tu patita, yo sentía que en la espalda que alguien te iba a presionar. Sí, o sea, o los ruidos extraños que no conoces, o como cuando escuchas que algo se cae en un punto donde no hay nadie, no sé, son cosas que se asocian con por qué están pasando estas cosas. Y sí. Son cosas irracionales tal vez, pero para mí son miedos válidos, porque obviamente pues nunca sabes qué pedo. Pues es que, bueno, creo que llega un punto en el que no sabes qué pedo de qué, o sea, realmente qué te puede pasar en tu camita por estar boca abajo que no te pueda pasar si estás boca arriba, ¿sabes? Oh, bueno, pues por ejemplo, cuando mencionaste lo de la parálisis del sueño, a lo mejor no te va a pasar nada, a lo mejor te vas a quedar tieso un rato dormido. Pero, por ejemplo, el proceso del parálisis es bastante horrible, porque no, obviamente no todas las personas lo viven como uno. Pero, por ejemplo, cuando a mí me da, a mí no me gusta, porque yo empiezo a ver como rostros deformes, y a lo mejor son cosas que salen de mi cabeza. Pero en el momento, como no me puedo mover y no puedo hacer nada, y está esa cosa ahí presente, horrorizándome, pues obviamente genera como cierto temor. Y yo sé que tal vez no me voy a morir, pero en el momento siento como si sí me fuera a morir. Pues es que, a mí me pasaba eso, pero no sé si es porque me pasó demasiadas veces que llegó un punto en el que lo entendí como, primero, como algo que no me iba a dejar de pasar. Segundo, como que justamente pasa y no pasa nada. Y tercero, por lo menos en mi experiencia con la parálisis, yo me di cuenta de que a mayor miedo que sintiera yo, más me sugestionaba y más cosas feas veía. Porque yo también veía, bueno, no sé si te llegué a platicar a ti, lo he platicado con otras personas, que cuando vi no sé qué película de Harry Potter que empieza con un ataque de dementores. Oh, sí. Esos dementores, así veía yo las cositas que se me aparecían cuando me daba parálisis de sueño.
esos como espectros malignos, oscuros y como con sombras que se difuminan, así. Y me daba un chingo de miedo. Pero cuando empecé a darme cuenta de que si yo me mantenía tranquila era capaz de disipar esas visiones, pues me sentí más tranquila, porque dije, así como dijiste tú de tu miedo, de tu inseguridad, del engaño, todo depende de ti. Sí. Digo, creo que en la cuestión del engaño es una cuestión más controlable, difícil, pero más controlable, porque es de manera interna y tú lo haces consciente, entonces lo vas trabajando. Pero cuando es algo que no conoces, cuando es algo que, por ejemplo, lo que tú veías como tipo de mentores, o cuando es la parálisis del sueño, la neta me estoy cagando de miedo, pero voy a acabar este capítulo. Por ejemplo, ahorita que yo he reaccionado a un ruido, que a lo mejor es un gato, un perro, lo que sea, pero ya estoy sugestionada y ya estoy sintiendo como la prevención de que algo va a pasar, ¿no? Digo, no va a pasar nada, pero es una cuestión. Te dices y piensas, quién sabe. No, o sea, no va a pasar nada, pero no es tan fácil controlarlo. Morri, no me asustes. No, tengo mucho miedo, tengo que manejar de noche. No, Morri, nada. Está bien. Todo bien, no pasa nada. Bueno, a ver, vamos a cerrar con ideas para combatir los miedos, para que la Morri se vaya tranquila a su casa. Manejando tranquila. Sí, ahí está, ya se nos apagó. Bueno, creo que tienes la idea de que el miedo es algo que tu propio cuerpo provoca ante la presencia de algo desconocido. Sí. Y yo creo, en mi forma de entenderlo, que es lo mismo un miedo en un ámbito social o personal a un miedo irracional. Ajá. Yo sé que muchas personas tienen creencias, digamos, sobrenaturales, y no voy a cuestionar si alguien ha visto lo que sea que haya visto, pero creo que no nos podemos condicionar nosotros mismos a las experiencias de otras personas, y creo que ese es un elemento muy importante para que el miedo no te invada, porque eso es algo que me pasaba mucho de niña. A mí me daba mucho miedo las cosas que me contaban otras personas, de aparecidos, de fantasmas, de muertos, de Freddy Krueger y no sé qué. Porque creo que también es algo, o sea, las películas de terror, pues de eso es algo que proyectan, ¿no? Un miedo que no tenías sobre algo que no te ha pasado, ¿sabes? Sí. Ajá. O que no te va a pasar nunca, porque son escenarios ficticios, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando es un ruido, si escuchas un ruido, ¿qué fue? Pues no sé qué fue. No me voy a asomar a ver porque me da hueva o porque a lo mejor es peligroso, porque no sabes si a lo mejor allá afuera pasó algo feo. Pero no necesariamente implica algo que me vaya a dar miedo, simplemente porque no sé qué es, porque así como puede ser algo feo, la misma posibilidad de ser es la misma, existe la misma posibilidad de que sea algo insignificante. Hasta que no lo veas o no lo enfrentes, no te vas a dar cuenta, y tú pues tienes la opción de dejarlo ahí, ¿sabes? Sí, pues creo que también hay métodos de cómo enfrentar miedos donde te ponen o te plantan sobre tu propio miedo. De hecho, yo tenía... Que a mí no me parecen adecuados, pero bueno. Yo creo que depende de cada persona. O sea, hay métodos que... Y sobre todo lo que tiene que ver con la conducta o la forma de sentir las cosas, va a depender de cada individuo. No habrá a quien sí sirva y a quien no. Yo tenía un miedo muy hacia la Morri, ya se aburrió otra vez. Perdón, en mi bostezo es la manera en que mi cuerpo me está protegiendo de no sentir miedo. ¿Es en serio? Okay. Es como la otra vez también bostezaste. Es que tenía miedo al éxito que vamos a tener con Tenía miedo de que no acabara esto. No. Ya nos vamos. Yo tenía un miedo irracional a las cucarachas. Todavía medio que lo siento. Ahorita ya puedo vivir en un entorno donde ya sé que va a haber cucarachas. No es como que haya muchas en mi casa, pero los que viven en Colima o en lugares húmedos y calurosos sabemos que es inevitable. Y a mí sí me generaba... les tenía miedo, o les tengo todavía, al grado de que mis últimas pesadillas involucraban cucarachas. Okay. Voladoras.
que se me metían por debajo de la ropa y me mordían. Ay. Ajá, bien feo. Y yo sí en un momento tuve que tomar la decisión de hacer eso de exposición de alguna forma, porque sabía que si no me acostumbraba de cierta forma a que en donde vivo hay cucarachas, no iba a poder vivir tranquila ni dormir nunca. Sí. Entonces sí me obligué, por ejemplo, o sea, en mi casa no obviamente no, y más que otra cosa por higiene y esas cosas, pues no vas a tener bichos por lo menos de ese tamaño en tu casa, pero si las veía en la calle, de hecho ya puedo ver una cucaracha en la calle sin tener ganas de salir corriendo, porque antes me daban ganas de salir corriendo. Sí. Y me obligué a tolerarlo. Sí. Y pues llegó el punto en el que ya no me afecta tanto, ya puedo dormir. Sí, ya tienes como más. Porque antes si salía a la tienda y me encontraba una cucaracha, me daba un chingo de miedo y regresaba a mi casa pensando que había cucarachas y no podía dormir, por ejemplo. Eso se me hace irracional. Bueno, sí, es que va asociado a un asco y a que las cucarachas les gusta estar en lugares tal o cual. No sé, bueno, o sea, yo lo considero irracional porque hay otras cosas que también son, no sé, otros bichos que no me causan nada de miedo ni de asco. O sea, yo sé que hay gente a la que le dan miedo las lagartijas, las besuconas que les decimos aquí, que a mí no me provocan eso. Las arañas no me provocan. Las arañas sí. Los bichitos que entran voladores cuando hay lluvia y eso generalmente me molestan, pero no me causan miedo. Okay. Cuando son cucarachas ya es otra cosa. Okay. Sí. Sí, bueno, pues es que obviamente hay como cada insecto para cada persona, ¿no? Bueno, a mi mamá le dan miedo las ratas y yo sé que yo no la voy a poner en una situación donde le diga, mira, es una rata, la mato. A la rata. O sea, termino de matar a mi mamá del miedo. Que si haces eso la vas a matar. Ajá, o sea, no es una situación opcional, pero creo que habrá métodos más acertados para que una persona pueda asimilar primero un miedo, aceptar que existe, que está ahí, y otra cosa es cómo enfrentarlo para que después ya no sea como una cuestión de valor para ti, o sea, que no signifique tanto para ti como para que puedas vivir con eso y que puedas estar tranquilo. Entonces, a las personas que son tan miedosas como yo las invito a que vayamos a terapia, a que formulemos y planteemos así tal cual. Laura y yo hablamos desde nuestra experiencia, pero pues no somos terapeutas, pero seguramente un experto del área de la mente y de todas estas cosas de la salud mental. Sí, o sea, y también el misterio del cerebro, de cómo funcionamos y cómo vemos las cosas. Creo que una persona que está especializada en esto pues nos puede ayudar a entender y a asimilar este tipo de cosas que de repente para nosotras pues son imposibles de racionalizar, imposibles de aceptar, porque no sabemos el cómo, solamente sabemos lo que nos hace sentir y es cómo actuamos a partir de eso. Entonces pues hay que buscar apoyo emocional. La terapia no existe porque sí, simplemente existe porque nos va a ayudar en algo, entonces pues hay que buscarlo. Sí, bueno, creo que cuando el miedo ya es tan grande y tan invasivo, a lo mejor que no nos permite desarrollarnos en diferentes áreas de nuestra vida, tal vez sí sea necesario pedir ayuda. Yo creo que en general el miedo se puede enfrentar con esa, creo yo, con esa perspectiva de como darle su justo valor, ¿no? Sí. ¿A qué le tengo miedo? Y realmente eso que me da miedo, ¿qué tanto me puede afectar? Y si realmente amerita que yo le tenga esa emoción. Y si realmente es algo, no sé, algo muy peligroso o algo que me puede implicar o a lo mejor un dolor muy grande o algo, ¿de qué manera lo puedo abordar para que no me afecte tanto? O simplemente mantener distancia de eso que yo sé que me afecta o que me puede afectar. No necesariamente, por decir, hay personas a las que les da miedo salir en bicicleta. No le voy a decir a toda la gente que le da miedo que salga en bici nada más para superar el miedo. Habrá gente que sí, para quien sí sea viable, y gente para la que no. Y yo creo que no necesariamente tenemos, como tú dijiste, que enfrentarnos a lo que nos da miedo. Por ejemplo, yo no tengo ninguna necesidad de meterme a nadar a mar abierto. No creo que lo haga nunca. Ese miedo ahí se va a quedar. Pero habrá otros que sí considere, por ejemplo el de las cucarachas,
que sí consideré necesario trabajarlo para que no me afectara tanto. Sí, y pues sí, o sea, obviamente hay que llevar un proceso de trabajo y de enfrentamiento. Creo que hay cosas que sí se pueden asimilar enfrentándolas, como tú dices. No me voy a meter a mar abierto para saber que no me va a dar miedo. No es necesario. No es necesario. Creo que puedes utilizar otros métodos para asimilar que me he metido a otros cuerpos de agua. Por ejemplo, me metí a nadar a un cenote hace mucho, que me daba miedo porque es oscurito y es profundo. Y sí, me dio cosita, pero me metí. Y fue una manera de asimilar, ¿no? Y aparte sí. El cenote es como un agua más tranquila, que no es como, que tiene conciencia propia como el mar, casi. Exacto. Entonces, pues es como un estado seguro y pues es un agua a profundidad en la que tú pudiste asimilar algo así, ¿no? Ándale, ajá, como que enfrentarlo en un ambiente más controlado, ¿no? Exactamente. Eso y creo que hay también. maneras, o sea, creo que, por ejemplo, en este caso pues yo buscaría la manera en que la oscuridad o el color negro o lo que sea pues deje de asustarme o deje de representar para mí un peligro, porque a lo mejor es eso, internamente para mí representa un peligro que quizá ni siquiera lo es, pero pues mi mente dice que pues hay que cuidarse de eso. Entonces seguramente, así como tú ya lo has enfrentado antes, pues seguramente muchos de los que nos ven ahorita y que tienen un miedo, pues seguramente tendrán que hacerlo. Y pues a mí me gustaría que nuestra comunidad de brayadores nos cuente aquí en sus comentarios cuál es su miedo o a qué le temen de manera racional o irracionalmente. Exacto. Para poder como asimilarlo en un segundo de braille sobre ¿A el miedo? ustedes qué les da miedo y qué es lo que les provoca hacer el miedo? O sea, qué es lo que los hace hacer o que dejen de hacer. ¿Qué hacemos y qué no hacemos porque algo nos da miedo? Sí, cuéntenos, porque si nos interesa y obviamente pues si nos da tiempo, que yo creo que sí, los vamos a leer en el siguiente de braille, como para entender un poquito pues todas estas cosas que como seres humanos son totalmente normales. Así y ya. Es. Pues muchas gracias. Ahora sí nos debrayamos bien debrayadas. Sí, pues es que es un terreno amplio. Bueno, pues gracias por acompañarnos, si es que llegaron hasta el final. Y si no, pues ni modo va. Pero gracias por estar. Sí. Bye. Adiós. Se cuidan. Págale tú porque no alcanzo.